Lo que ocurre cuando Jesús Cintora pone frente al espejo a Alberto Núñez Feijóo no es una provocación ni un exceso verbal, es la colisión directa entre la memoria y un proyecto político que necesita el olvido para sobrevivir. La llamada humillación no nace de un insulto ni de una descalificación gratuita, nace del simple acto de recordar hechos incómodos que la derecha lleva años intentando enterrar bajo capas de eslóganes, victimismo y una supuesta superioridad moral que se desmorona en cuanto se repasa la hemeroteca. Cintora no inventa nada, no exagera nada, no dramatiza nada, señala. Y señalar, en este caso, resulta devastador. El pasado de Feijóo en Galicia no es una anécdota aislada ni un malentendido casual. Forma parte de un contexto histórico muy concreto, el de una Galicia atravesada durante décadas por el narcotráfico, por redes de poder local, por relaciones opacas entre política, economía y crimen organizado. En ese contexto, las imágenes de Feijóo con Marcial Dorado no son un detalle menor, no son una foto sacada de contexto, son un símbolo de una época y de una forma de hacer política que el Partido Popular nunca ha terminado de explicar con honestidad. Y eso es lo que Cintora pone sobre la mesa sin levantar la voz, sin aspavientos, con la calma de quien sabe que los hechos pesan más que cualquier grito. La derecha intenta reducir este asunto a una estrategia de ataque personal, a una supuesta campaña de difamación. Pero ese encuadre es tramposo. Nadie acusa a Feijóo de delitos, lo que se cuestiona es algo distinto y mucho más político: su criterio, sus relaciones, su silencio posterior y su negativa constante a asumir responsabilidades políticas por haber compartido espacios de confianza con un narcotraficante conocido en una de las etapas más duras de la historia reciente de Galicia. Cuando Cintora recuerda ese pasado, no está insultando, está preguntando. Y lo que incomoda no es la pregunta, es la falta de respuesta. Feijóo ha construido su liderazgo nacional sobre una imagen de moderación, de gestión responsable, de hombre serio frente al ruido. Esa imagen necesita una limpieza constante del pasado. Necesita que determinadas fotos no se mencionen, que ciertos contextos se diluyan, que la memoria colectiva se desgaste. Por eso cada vez que alguien como Cintora recupera esos episodios, la reacción del entorno de Feijóo es tan airada. No porque sea injusto, sino porque es eficaz. La memoria es peligrosa para quien aspira a presentarse como ejemplo moral sin haber rendido cuentas de su trayectoria. El silencio incómodo de Feijóo ante este tipo de recordatorios no es nuevo. Durante años ha optado por minimizar, por desviar, por repetir que no sabía o que era otra época. Pero esa explicación ya no basta cuando se pretende liderar un proyecto nacional basado en la ejemplaridad. Porque la ejemplaridad no se proclama, se demuestra. Y demostrarla implica asumir el pasado, no esconderlo. Cintora entiende esto y por eso no necesita añadir nada más. Le basta con colocar el pasado delante del presente y dejar que la contradicción haga su trabajo. Hay algo profundamente revelador en la forma en que la derecha reacciona ante este tipo de intervenciones. No discute los hechos, discute al mensajero. No explica las fotos, ataca a quien las muestra. No contextualiza con honestidad, se refugia en el victimismo. Esa reacción es una admisión implícita de debilidad. Porque cuando los hechos son favorables, se explican. Cuando no lo son, se intenta silenciar a quien los recuerda. Y eso es exactamente lo que ocurre cada vez que el pasado de Feijóo vuelve al debate público. Cintora no humilla a Feijóo con una frase ingeniosa ni con un tono agresivo. Lo hace de una forma mucho más incómoda para el poder. Recordando. Recordando que la política no empieza cuando a uno le conviene, recordando que las trayectorias importan, recordando que no se puede exigir limpieza mientras se esquivan explicaciones. Esa forma de hacer periodismo y de intervenir en el debate público es especialmente molesta para una derecha acostumbrada a controlar el relato, a decidir que se recuerda y que se olvida. El narcotráfico en Galicia no fue un fenómeno marginal ni anecdótico. Fue una realidad que marcó generaciones, que destruyó miles de vidas y que se infiltró en estructuras económicas y políticas. Pretender que las relaciones de un dirigente político con uno de sus protagonistas son irrelevantes es una falta de respeto a esa historia y a esas víctimas. Cintora, al recordar ese contexto, devuelve al debate una dimensión que el PP preferiría borrar, la de la responsabilidad política más allá de los tribunales. Feijóo intenta refugiarse en la idea de que todo fue legal, de que no hay condenas, de que no hay nada que reprochar. Pero la política no se mide solo en términos penales. Se mide en términos éticos, de criterio, de ejemplaridad pública. Y ahí es donde el silencio se convierte en problema. Porque cuando alguien aspira a gobernar un país y a dar lecciones de moral a los demás, no puede permitirse zonas oscuras sin explicar. Cintora no condena, exige explicaciones.
Y esa exigencia es la que desarma el relato del PP. Este primer tramo del análisis deja claro que no estamos ante un ataque personal ni ante una polémica artificial. Estamos ante un choque entre dos formas de entender la política y la comunicación. Una que necesita el olvido selectivo para sostenerse y otra que insiste en que la memoria es parte esencial de la democracia. La humillación no es un espectáculo, es la consecuencia de enfrentar a un líder con su propia historia sin filtros ni eufemismos. Lo que más molesta a Feijóo y a su entorno no es el tono de Cintora, es la imposibilidad de negar los hechos. Las fotos existen, el contexto existe, el silencio posterior existe. Todo lo demás son maniobras para desplazar el foco. Pero cuando el foco vuelve una y otra vez al mismo punto, el desgaste es inevitable. Y ese desgaste se produce no por una campaña organizada, sino por la simple persistencia de la memoria. Aquí comienza el repaso a una de las grandes contradicciones del liderazgo de Feijóo: querer representar la limpieza política sin haber aclarado del todo su pasado. Cintora no crea esa contradicción, la expone. Y cuando una contradicción se expone en directo, sin adornos y sin concesiones, el silencio que sigue dice mucho más que cualquier discurso preparado. Para entender por qué el recuerdo del pasado de Alberto Núñez Feijóo resulta tan demoledor cuando lo pone sobre la mesa Jesús Cintora, hay que ir mucho más allá de una foto concreta o de una amistad incómoda. Hay que entender cómo funcionaba el poder en la Galicia de aquellos años, cómo se entrelazaban las élites políticas y económicas, y por qué el narcotráfico no fue un fenómeno aislado, sino un elemento estructural que condicionó la vida social, institucional y política de toda una generación. En ese contexto, la figura de Marcial Dorado no era un desconocido ni un empresario cualquiera, y pretender hoy que se trataba de una relación inocente o irrelevante es una simplificación interesada. La Galicia de los años 90 era un territorio marcado por el dolor, por la heroína, por familias destrozadas y por una lucha social muy dura contra los narcos. Mientras miles de madres salían a la calle, mientras colectivos enteros se organizaban para frenar la entrada de droga en los barrios, mientras jueces, periodistas y activistas eran amenazados, había también una red de silencios, connivencias y miradas hacia otro lado que permitía a los grandes capós moverse con relativa comodidad. Ese es el contexto que la derecha intenta borrar cuando habla del pasado de Feijóo como si fuera un asunto privado sin relevancia política. Feijóo no era un ciudadano anónimo que se cruzó por casualidad con un narcotraficante sin saber quién era. Era un alto cargo público, un hombre integrado en las estructuras de poder, alguien que aspiraba a hacer carrera política. En ese contexto, la cercanía con figuras como Marcial Dorado no puede despacharse con un no sabía nada sin levantar sospechas legítimas. Cintora no acusa, pero recuerda algo esencial, que en aquella Galicia, no saber no era una excusa creíble para quienes estaban dentro del sistema. La derecha insiste en que todo se reduce a una campaña de desgaste, a una obsesión enfermiza con el pasado. Pero esa defensa ignora una realidad básica. El pasado no desaparece porque resulte incómodo, y menos aún cuando alguien aspira a liderar un proyecto nacional que se presenta como ejemplo de limpieza y rectitud. Cintora entiende que no se trata de juzgar penalmente, sino de evaluar políticamente. Y en política, las trayectorias importan tanto como los programas. Lo que resulta especialmente revelador es la forma en que Feijóo ha gestionado este asunto a lo largo del tiempo. Nunca ha ofrecido una explicación profunda, nunca ha asumido que pudo equivocarse, nunca ha mostrado una reflexión crítica sobre lo que significaba moverse en aquellos entornos. Ha optado siempre por minimizar, por restar importancia, por repetir una versión defensiva que no entra en el fondo del problema. Ese comportamiento, más que las fotos en sí, es lo que convierte el tema en una herida abierta. Porque el silencio prolongado, en política, suele ser una forma de reconocimiento tácito de que hay algo que no se quiere remover. Cintora no necesita elevar el tono ni dramatizar porque sabe que el peso de la historia hace el trabajo por él. Cuando recuerda el pasado de Feijóo, está recordando también una época en la que el Partido Popular en Galicia construyó poder en un ecosistema profundamente contaminado por intereses oscuros. No se trata de decir que todos eran culpables, sino de reconocer que no todos fueron ajenos. Y ese matiz es el que la derecha rechaza, porque rompe el relato de pureza con el que Feijóo intenta presentarse en Madrid. Hay una razón por la que este asunto incomoda tanto al PP nacional. Porque conecta con una historia más amplia de relaciones ambiguas, de redes de poder cerradas y de una cultura política donde durante demasiado tiempo se confundió estabilidad con silencio. Traer ese pasado al presente no es remover el fango por gusto, es cuestionar la legitimidad moral de quienes hoy se presentan como salvadores del sistema. Cintora no está haciendo un ajuste de cuentas personal, está haciendo una interpelación política directa. La reacción del entorno de Feijóo es siempre la misma.
atacar al periodista, cuestionar su intención, desacreditar el formato. Pero nunca se entra de lleno en la pregunta central. ¿Por qué un dirigente que presume de ejemplaridad nunca ha explicado con claridad su relación con un narcotraficante en una época en la que todo el mundo sabía quién era quién en Galicia? Ese silencio es el que convierte cada recuerdo en una humillación política. No porque alguien grite, sino porque nadie responde. Además, hay un elemento simbólico que la derecha no logra controlar. Las fotos no son solo imágenes del pasado, son símbolos de una forma de hacer política que hoy se pretende maquillar. Representan la cercanía entre poder institucional y dinero oscuro, entre cargos públicos y personajes que luego serían condenados. Cuando Cintora las menciona, no está señalando solo a Feijóo, está señalando un modelo que el PP nunca ha terminado de romper del todo. Y eso explica la incomodidad, la irritación y la agresividad con la que se intenta cerrar el debate. El discurso del eran otros tiempos tampoco resiste un análisis serio. Precisamente porque eran tiempos en los que el narcotráfico ya era un problema evidente y denunciado públicamente. No hablamos de una etapa ingenua, hablamos de una Galicia que sabía lo que estaba ocurriendo y que luchaba contra ello desde abajo. Pretender que desde arriba no se sabía nada es una falta de respeto a esa memoria colectiva. Cintora, al traerla de vuelta, se coloca del lado de quienes no olvidan, no del lado de quienes prefieren pasar páginas sin leerla. Este segundo tramo del análisis muestra que la supuesta humillación no es un espectáculo mediático, sino el resultado de una acumulación de silencios no resueltos. Feijóo no cae por una frase, cae por la incapacidad de cerrar su pasado con honestidad. Cada vez que el tema reaparece, lo hace más grande, más incómodo y más difícil de gestionar. Y cada vez que la derecha reacciona con enfado en lugar de con explicaciones, refuerza la idea de que hay algo que sigue sin aclararse. Cintora actúa aquí como catalizador de una pregunta que muchos llevan tiempo haciéndose y que rara vez encuentra respuesta en los grandes altavoces mediáticos. ¿Puede alguien aspirar a liderar un país sin haber asumido críticamente su propia trayectoria? ¿Puede alguien exigir limpieza mientras esquiva la memoria? Esa es la verdadera cuestión, y es la que convierte este episodio en algo más que una polémica puntual. La fuerza de este recordatorio no está en el ataque, sino en la persistencia. Porque la memoria, cuando se mantiene viva, acaba imponiéndose al relato. Y en política, cuando el relato se rompe, lo que queda es el peso de los hechos. Feijóo puede intentar seguir adelante como si nada, pero cada vez que alguien como Cintora vuelva a poner el pasado sobre la mesa, la misma incomodidad reaparecerá. No porque haya una campaña, sino porque hay una historia sin cerrar. Esta segunda parte deja claro que el problema no es Cintora ni su tono, sino la incapacidad del PP para afrontar con honestidad un pasado que sigue proyectando sombras sobre su presente. Y mientras esas sombras no se disipen con explicaciones claras, seguirán apareciendo en el momento menos oportuno, recordando que la política no se construye solo con promesas de futuro, sino también con la forma en que se responde al propio pasado. El choque que provoca Jesús Cintora cuando vuelve a poner sobre la mesa el pasado de Alberto Núñez Feijóo no se explica solo por el contenido, sino por el momento político en el que se produce y por lo que amenaza desestabilizar. Feijóo ya no es un dirigente autonómico refugiado en la política gallega, es el líder nacional del Partido Popular, un partido que aspira a gobernar España y que ha construido su discurso reciente sobre una supuesta superioridad moral frente a sus adversarios. En ese contexto, cualquier grieta en el relato de ejemplaridad se convierte en un problema mayor, porque no afecta solo a la imagen personal del líder, sino a toda la arquitectura política que se levanta a su alrededor. Cintora entiende que el poder no se combate solo con consignas, sino con memoria. Y la memoria, cuando se activa en el momento adecuado, tiene una capacidad desestabilizadora enorme. No porque invente nada, sino porque recuerda lo que muchos prefieren no recordar. El pasado de Feijóo no vuelve al debate por casualidad, vuelve porque el PP ha decidido colocar la moralidad y la limpieza política en el centro de su discurso. Cuando alguien eleva tanto el listón ético, cualquier sombra previa se vuelve más visible. No es una persecución, es una consecuencia. Hay algo profundamente revelador en la incomodidad que genera este tema dentro del propio PP. No se responde con argumentos, se responde con enfado. No se aclara, se acusa de mala fe. No se contextualiza con rigor, se intenta cerrar el debate por agotamiento. Esa reacción no transmite seguridad, transmite miedo a que la conversación continúe. Porque cuanto más se habla del asunto, más evidente resulta que nunca se resolvió políticamente. Nunca hubo una explicación completa, nunca hubo una asunción clara de responsabilidad, nunca hubo un reconocimiento de que, como mínimo, se cometió un error grave de criterio. El problema para Feijóo no es solo lo que ocurrió,
sino lo que no ocurrió después. No hubo una reflexión pública profunda sobre lo que significaba relacionarse con determinadas figuras en una Galicia atravesada por el narcotráfico. No hubo un gesto claro de distanciamiento ético que cerrara el episodio. Hubo, en cambio, una estrategia de silencio prolongado, de minimizar y de confiar en que el tiempo borraría la memoria colectiva. Cintora rompe esa estrategia recordando que el tiempo no borra nada cuando hay imágenes, contextos y preguntas sin responder. Este tipo de recordatorios también desmontan la idea de que Feijóo representa una derecha renovada, moderna y desvinculada de las prácticas del pasado. Al contrario, muestran una continuidad incómoda entre una forma antigua de entender el poder y un presente que intenta maquillarse como moderado y europeo. El problema no es que Feijóo tenga pasado, todos lo tienen. El problema es que ese pasado no ha sido integrado de forma honesta en su relato político. Se ha ocultado, se ha esquivado, se ha tratado como una molestia injusta. Y cuando algo se esconde, vuelve con más fuerza. Cintora no necesita acusar de delitos ni señalar responsabilidades penales. No es su función ni su objetivo. Su intervención se mueve en otro plano, el de la responsabilidad política y moral. ¿Qué tipo de criterio tenía un alto cargo público? ¿Qué tipo de entorno consideraba aceptable? ¿Qué dice ese pasado sobre la forma de entender el poder? Son preguntas legítimas en democracia, especialmente cuando quien las esquiva aspira a gobernar. La humillación no es el resultado de una agresión verbal, es el resultado de no tener una respuesta convincente a esas preguntas. La reacción mediática posterior también es significativa. Parte de la derecha intenta convertir a Cintora en el problema, como si el simple hecho de recordar fuera una falta. Se habla de periodismo militante, de obsesión, de guerra sucia. Pero rara vez se habla del fondo. Esa estrategia tiene un límite, porque desplaza la conversación durante un tiempo, pero no la resuelve. Y cada vez que se intenta silenciar el tema, se refuerza la idea de que hay algo que se quiere ocultar. El silencio defensivo acaba siendo más elocuente que cualquier explicación improvisada. Este episodio pone de relieve una tensión central en la política española: la distancia entre la exigencia moral que la derecha impone a los demás y la indulgencia que se concede a sí misma. El PP exige dimisiones inmediatas por cuestiones menores cuando afectan a otros, pero pide comprensión infinita cuando se trata de su propio líder. Esa doble vara de medir es la que convierte el recuerdo del pasado de Feijóo en un problema estructural, no anecdótico. Cintora no crea esa contradicción, la señala con precisión quirúrgica. Además, hay un elemento generacional y social que no se puede ignorar. Para muchas personas que vivieron la Galicia del narcotráfico, este no es un debate abstracto ni un juego político. Es una herida real, una experiencia de dolor, de pérdida y de lucha social. Ver cómo se intenta trivializar o borrar ese contexto resulta ofensivo. Cintora conecta con esa memoria social cuando insiste en que no se puede hablar del pasado de Feijóo como si fuera una simple anécdota personal. No lo es, porque está inscrito en una historia colectiva muy concreta. El liderazgo nacional de Feijóo se construye, en gran parte, sobre la idea de que es distinto, de que no arrastra mochilas, de que representa una derecha limpia frente a los excesos del pasado. Cada vez que alguien recuerda esas fotos y ese contexto, esa construcción se tambalea. No porque el pasado determine automáticamente el presente, sino porque el presente se ha construido negando el pasado. Esa negación es insostenible cuando se enfrenta a un periodismo que no acepta el olvido como norma. Cintora, en este sentido, actúa como un recordatorio incómodo de que la política no empieza cuando uno decide presentarse a algo más grande. Empieza mucho antes, en las decisiones que se toman, en las relaciones que se cultivan y en los silencios que se mantienen. La humillación no está en la pregunta, está en la imposibilidad de responder sin que se derrumbe el relato cuidadosamente construido. Y eso es lo que convierte este episodio en algo más profundo que una polémica televisiva. Este tercer tramo del análisis muestra que el problema no es la insistencia de Cintora, sino la fragilidad del liderazgo de Feijóo cuando se le exige memoria y coherencia. Un liderazgo fuerte no teme explicar su pasado, lo integra y lo asume. Un liderazgo débil necesita borrar, minimizar y atacar a quien recuerda. La diferencia entre ambos modelos se hace visible en momentos como este, cuando el foco no se puede desviar fácilmente. La cuestión de fondo sigue siendo la misma y cada vez pesa más. ¿Puede un dirigente construir su legitimidad sobre el olvido selectivo? ¿Puede exigir ejemplaridad sin haber cerrado las páginas más incómodas de su propia historia política? Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, cada intervención como la de Cintora volverá a abrir la herida. No por provocación, sino por una razón mucho más simple y más poderosa.
Porque la memoria, cuando se activa, no necesita permiso para incomodar. El episodio protagonizado por Jesús Cintora y Alberto Núñez Feijóo no se cierra cuando termina el programa ni cuando la derecha intenta cambiar de tema, porque lo que queda no es una polémica pasajera, sino una pregunta abierta que sigue sin respuesta. Y en política, las preguntas sin responder pesan más que cualquier acusación directa. Lo que Cintora pone en evidencia no es solo un pasado incómodo, sino una forma de ejercer el poder que necesita el olvido selectivo para mantenerse en pie. Esa es la verdadera humillación, no la que se produce por un gesto o una frase, sino la que nace de la incapacidad de sostener un relato cuando se confronta con la memoria. Feijóo ha intentado construir su liderazgo nacional sobre la idea de que representa una derecha distinta, pulcra, moderada y europea, alejada de los excesos y las sombras del pasado. Pero ese relato tiene una grieta estructural. No se puede presentar como novedad moral quien nunca ha explicado con claridad su propia trayectoria. No se puede exigir transparencia mientras se esquivan explicaciones básicas. No se puede hablar de ejemplaridad como si fuera una virtud automática y no una práctica que se demuestra con hechos. Cintora no destruye ese relato, lo somete a una prueba de resistencia, y el relato no aguanta. Lo más revelador de este choque es que Feijóo no cae por lo que otros dicen de él, sino por lo que él no ha dicho nunca. Durante años ha tenido oportunidades de afrontar su pasado con honestidad política, de reconocer errores de criterio, de explicar por qué se movía en determinados entornos y que aprendió de aquello. No lo ha hecho. Ha preferido el silencio, la minimización y la esperanza de que el tiempo lo borrara todo. Cintora rompe esa esperanza demostrando que la memoria no se desgasta cuando hay imágenes, contexto y una historia colectiva que sigue viva. Este episodio también pone en cuestión la cultura política del Partido Popular en su conjunto. No se trata solo de Feijóo, sino de un partido que ha hecho del olvido una herramienta sistemática. Cada vez que surge un pasado incómodo, la reacción es la misma: victimismo, ataque al mensajero y cierre de filas. Nunca hay una reflexión profunda, nunca hay una asunción real de responsabilidades políticas. Esa cultura del silencio ha permitido al PP sobrevivir a múltiples escándalos, pero también ha generado una desconfianza creciente que aflora cada vez que alguien decide no mirar hacia otro lado. Cintora representa justo lo contrario de esa cultura. No acepta el pacto tácito de no remover, no compra la idea de que hay temas que es mejor no tocar por responsabilidad. Su intervención no es una vendetta personal, es una afirmación de un principio democrático básico: quien aspira a gobernar debe poder explicar su pasado sin rodeos. Cuando ese principio se incumple, el problema no es quien pregunta, sino quien no responde. Y esa inversión del foco es lo que la derecha no logra controlar. La reacción posterior al episodio confirma esta lectura. En lugar de ofrecer una explicación clara y definitiva, el entorno de Feijóo vuelve a optar por la confrontación, por desacreditar al periodista, por hablar de campañas y obsesiones. Pero cada ataque refuerza la sensación de que no hay una respuesta sólida detrás. El desgaste no se produce por la insistencia de Cintora, sino por la repetición del mismo silencio defensivo. Un silencio que, con cada nueva aparición del tema, resulta más ruidoso. Este choque también revela algo importante sobre el papel del periodismo en el debate político. Frente a una política cada vez más centrada en el control del relato y la gestión de la imagen, recordar hechos incómodos se convierte en un acto profundamente disruptivo. No porque sea radical, sino porque rompe la coreografía. Cintora no juega a la equidistancia vacía ni al falso equilibrio, juega a recordar. Y recordar, en un sistema que se sostiene sobre el olvido selectivo, es un acto profundamente político. Para Feijóo, este episodio no es un accidente aislado, es un aviso. Cada vez que intente presentarse como referente moral sin haber cerrado su pasado, ese pasado volverá. No por conspiración, sino por coherencia. La política no es una hoja en blanco que se reinicia cuando uno asciende de nivel. Es una acumulación de decisiones, relaciones y silencios. Y cuando esos silencios no se abordan, acaban definiendo al dirigente tanto como sus discursos actuales. La llamada humillación es, en realidad, la exposición de una fragilidad. La fragilidad de un liderazgo que depende demasiado de que no se hagan determinadas preguntas. Un liderazgo sólido no teme la memoria, la incorpora. Un liderazgo débil la combate. En este episodio, lo que queda claro es que Feijóo no está cómodo con la memoria, y eso es un problema para alguien que aspira a gobernar un país entero y a dar lecciones de limpieza política a los demás. Este cierre no pretende ofrecer una condena definitiva ni un veredicto moral absoluto. Pretende algo más sencillo y más incómodo: dejar constancia de que hay una historia sin resolver y de que esa historia importa.
Importa porque habla de cómo se ejercía el poder, de con quién se compartían espacios de confianza y de cómo se gestionan las sombras cuando se aspira a la luz pública. Mientras esas preguntas sigan abiertas, el relato de Feijóo seguirá siendo vulnerable. Cintora no gana este pulso por ser más agresivo, sino por ser más persistente. Por negarse a aceptar que el tiempo borra lo que no se ha explicado. Por insistir en que la política no es solo futuro, también es memoria. Y en un país donde demasiadas veces se ha pedido pasar páginas sin leerla, esa insistencia resulta profundamente incómoda para quienes prefieren gobernar desde el olvido. El caso deja una lección más amplia para el debate público español. La regeneración democrática no se construye solo con caras nuevas ni con discursos amables, se construye enfrentando el pasado con honestidad. Cuando eso no ocurre, cualquier intento de presentarse como alternativa moral queda en entredicho. Feijóo puede seguir intentando imponer su imagen de moderación y limpieza, pero mientras no afronte su historia con claridad, esa imagen seguirá resquebrajándose cada vez que alguien decida recordar. Este guión se cierra con una idea clara: la memoria no humilla, revela. Revela contradicciones, revela silencios y revela fragilidades. Lo que humilla políticamente no es que te pregunten, es no poder responder sin que se venga abajo el relato. Y eso es lo que ocurre en este episodio. No hay espectáculo, hay una verdad incómoda que vuelve una y otra vez. Y mientras siga sin ser afrontada con honestidad, seguirá persiguiendo a quien pretende gobernar desde el olvido.